Saludos y sean bienvenidos todos a este vídeo en el cual le estaremos dando la introducción a nuestro curso de ecuaciones diferenciales. Entonces, para esto yo prefiero hacer un vídeo donde explique pura teoría para irnos relacionando con las ecuaciones diferenciales. Entonces, la primera definición que vamos a ver es qué es una ecuación diferencial. Y por acá la tenemos, definición de ecuación diferencial, y nos dice que una ecuación que contiene derivadas de una o más variables respecto a una o más variables independientes se dice que es una ecuación diferencial. Y estaremos representando ecuación diferencial con las siglas ED de ecuación diferencial. Esto es una notación que nos ahorrará bastante tiempo. Entonces, esta es la definición que se suele dar en los libros de texto. O sea, nosotros estamos impuestos o muy relacionados con las ecuaciones algebraicas. Es algo similar, lo único que estas ecuaciones tienen la misma forma que las otras, pero esta, en vez de variables x, como lo solíamos ver, van a contener derivadas. Una ecuación, por ejemplo, podemos tomar esta. Vemos que esta es una derivada, la derivada de x con respecto de t, y así. En vez de teníamos una ecuación, ejemplo, 2x más 3y igual 0. Sabemos que es una ecuación algebraica. Ya en una ecuación diferencial, esta ecuación va a contener derivadas. Esto es a lo que se refiere con ecuaciones diferenciales. A esto es que nos referimos. Entonces, el siguiente paso es clasificar las ecuaciones diferenciales. Y tenemos básicamente tres formas de identificar, por resumir. Entonces, tenemos la clasificación por su tipo, por su orden y por su linealidad. Entonces, concentrándonos en el tipo de ecuación, básicamente tenemos dos tipos de ecuaciones diferenciales, que son las ecuaciones diferenciales ordinarias, que tienen estas siglas, y las ecuaciones diferenciales parciales. Ahora vamos a definir qué es una ecuación diferencial ordinaria y qué es una ecuación diferencial parcial. Una ecuación diferencial ordinaria es una ecuación que contiene derivadas de una o más variables dependientes respecto a una sola variable independiente. Eso sí hay que tenerlo muy en cuenta, que por ejemplo esta es una ecuación diferencial ordinaria porque cumple que tiene una sola variable independiente. Como podemos identificar, esta variable que aparece acá abajo es la variable independiente y estas son las variables dependientes, que en este caso son las x y las y. Entonces, en esa ecuación tenemos derivada de x con respecto de t más derivada de y con respecto de t, y eso es igual a 2x más y. Entonces, esta ecuación cumple con la definición de ecuaciones diferenciales ordinarias. Ahora nos vamos con las ecuaciones diferenciales parciales. Una ecuación diferencial parcial es una ecuación que involucra derivadas parciales de una o más variables dependientes respecto a dos o más variables independientes. Aquí tenemos un ejemplo de una ecuación diferencial parcial. Tenemos la segunda derivada parcial de u con respecto de x más la segunda derivada parcial de u con respecto de y. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que aquí tenemos dos variables independientes. Ve, como nos dice la definición, una ecuación diferencial parcial involucra derivadas parciales de una o más variables dependientes. Aquí solo tenemos una variable dependiente, que es la u, pero tenemos dos variables independientes. Y ya con ese hecho decimos que es una ecuación diferencial parcial. Entonces, por otro lado, atendiendo al orden de la ecuación, el orden de una ecuación diferencial, sea ordinaria o ecuación diferencial parcial, es el orden de la mayor derivada de la ecuación, simplemente eso. Ahora, con un ejemplo vamos a identificar cuál es el orden de esta ecuación diferencial.
tenemos la segunda derivada de y con respecto de x más 5 veces la derivada de y con respecto de x, todo al cubo, menos 4y igual a e a la x. Entonces, no nos debe confundir este 3 que está aquí. Sabemos que este 3 es un exponente y este 2 es el orden de la derivada. Entonces tenemos la segunda derivada de y con respecto de x. Entonces aquí tenemos la segunda derivada y aquí solo tenemos la primera derivada de y con respecto de x. Este exponente no indica el orden de la derivada. Este sí. Entonces tenemos aquí una ecuación, una derivada de segundo orden y aquí de primer orden, y aquí no aparecen derivadas. Entonces podemos decir que el orden de esa ecuación es 2. Es una ecuación de segundo orden. Ahora, algo que es muy importante de aclarar es que cuando una ecuación diferencial ya pasa del primer orden, o sea, segundo orden, tercer orden, se dice que son ecuaciones diferenciales de orden superior. Entonces, pasando a la linealidad de una ecuación diferencial, vamos a leer la definición. Nos dice que una ecuación diferencial de enésimo orden se dice que es lineal si f es lineal en y' hasta y sub n. Este n, si nos fijamos, está dentro de paréntesis, lo que nos indica que es una derivada, no un exponente. Entonces, esto significa que la ecuación diferencial ordinaria de enésimo orden es lineal cuando tiene el siguiente formato. O sea, básicamente lo que nos quiere decir es que una ecuación diferencial ordinaria va a ser lineal cuando cumpla con esta forma que nos dan aquí, este formato. Entonces, este formato, si lo vemos, nos dice que a sub n, que va a depender de x, este a sub n es un coeficiente de la variable y, que es la que se está derivando, más un a sub n menos 1, que también depende de x, multiplicando a la derivada n menos 1, más a sub n menos 2 de x, multiplicando la derivada n menos 2 hasta llegar a un a sub 1 de x por la primera derivada, más a un a sub 0, multiplicando a la derivada de orden 0, que nos va a dar solo la variable. Y esto va a ser igual a una función que depende de x, pero x es la variable dependiente. Entonces, ¿qué es lo que nos indica estos subíndices que vemos acá? n, n-1, 1 y 0. Solo nos quiere decir que el coeficiente a sub n está multiplicando a la derivada de orden n. El coeficiente n-1 está multiplicando a la derivada n-1 y así. Entonces, una ecuación diferencial que se adapte a este formato se dice que es una ecuación diferencial lineal. Ahora, con el hecho de que una ecuación diferencial tenga del otro lado de la igualdad una función que no dependa de x, ya no es lineal. También, si alguno de estos términos, el a sub 1, a sub 0, a sub n, depende de otra variable que no sea x, por ejemplo, que dependa de la variable y, entonces ya la ecuación diferencial deja de ser lineal. Entonces, es importante aclarar que esas derivadas de y se están haciendo con respecto de la variable x, por lo que la variable independiente es x. Entonces, esos coeficientes tienen que depender de la variable independiente. Ahora, pasando a otro término muy utilizado que es importante, que es la solución de una ecuación diferencial ordinaria. Vamos a leer la definición y nos dice que cualquier función phi definida en un intervalo i y que contiene al menos n derivadas continuas en el intervalo, las cuales sustituyen la ecuación diferencial de enésimo orden, reducen la ecuación a una identidad, se dice que es una ecuación diferencial
es una solución de la ecuación diferencial en ese intervalo. Y nada mejor que ver esto con un ejemplo. Nos dicen que la derivada de y con respecto de x igual a x por y elevado a la 1 medio. Esto es una ecuación diferencial. Y nos dicen que y es solución de esta ecuación diferencial. Entonces, si es solución, al nosotros derivar esta función y sustituirla en esta ecuación, debe de generarnos una identidad. Eso es lo que nos quiere decir aquí. Y en el otro vídeo, en el siguiente vídeo, voy a resolver este ejercicio donde voy a derivar esta función que es x a la 4 sobre 16. La derivo una vez con respecto de x. Nos dicen la derivada de y, este es y, con respecto de x. La sustituyo aquí, la igualo a x multiplicado por esa misma función, x a la 4 sobre 16, la elevo a la 1 medio y al hacer las operaciones algebraicas debe devolverme una identidad si en realidad es función de la ecuación diferencial. Entonces, hasta aquí con la introducción de teoría y espero les haya gustado. Si te gustó, apóyame regalándome un like, suscríbete a mi canal para así poder continuar con nuestro curso de ecuaciones diferenciales.